Vamos ahora a revisar la elipse. Recordemos que la elipse es el conjunto de los puntos del plano, tales que la distancia de un punto cualquiera de ella a dos puntos fijos denominados focos debe ser constante e igual a 2a. Esa distancia entre los focos se denomina distancia focal. Con estos elementos es posible analizar lo que hacen los jardineros al trazar elipses en el terreno. Ahí se ve cómo lo pueden hacer. Acá se ve con mayor detalle. Toman una cuerda de determinada longitud, llamémosle 2a, fijan con estacas sus extremos en dos puntos distintos, que son los focos del terreno, de manera que la distancia entre ambos es estrictamente menor a 2a. Luego, con nuestra estaca de punta afilada y como indica la figura, usando un movimiento continuo, trazan la otra mitad de la elipse. Manteniendo los puntos que representan los focos y pasando la cuerda para el otro lado, completan el trazado de la curva. Obviamente, cualquiera sea el punto de la curva que se considere, la suma de las distancias es siempre igual a la longitud del hilo y por lo tanto un valor constante. Este trazado que utilizan los jardineros muestra que la elipse es simétrica respecto a la recta que contiene a los focos y a la mediatriz del segmento que es la distancia focal. Teniendo en cuenta que la curva tiene ejes de simetría, conviene elegir a los mismos como ejes del sistema de referencia, obteniéndose así la denominada ecuación canónica o cartesiana de la elipse. Esta es la ecuación cartesiana de una elipse, ¿sí?, con centro en el origen y eje focal en el eje X. Como se puede ver acá, mientras que esta tiene eje focal en el eje Y. Y aquí se ven los elementos, ¿sí? Eje mayor, 2A, eje menor, 2B, 2C es la distancia focal, obviamente cada una por la mitad es C, respectivamente A y B. Esto cambia si cambia el eje de los focos. Estas son respectivamente las ecuaciones de una elipse, pero con centro en un par alfa-beta. Si ustedes desarrollan cada una de estas ecuaciones y comparan con la ecuación de segundo grado en dos variables, me va a dar una auténtica ecuación desarrollada que ya tiene género, que a diferencia de estas, son cónicas puras. Acá no se analiza género. Esto es una elipse con centro en el origen y eje focal en el eje X, y esta es una elipse, ¿sí?, con centro en el origen y eje focal en el eje Y. Recordemos que la circunferencia es un caso particular de la elipse donde A es igual a C. Estoy hablando donde A minúscula es igual a C. Es decir, ¿a qué me refiero con eso? A, ¿sí?, es igual a uno de los valores a la semidistancia focal. Es decir, este valor es igual a la semidistancia focal. Por eso, la circunferencia es un caso particular de la elipse. No es de extrañar que en el género elipse, que yo voy a recapitular directamente, una phi de xy igual 0 es género elipse si A por C es positiva. Me va a generar una cónica no degenerada, es decir, una elipse, siempre que complete cuadrados y pueda llevar la ecuación, que puede tener eje focal paralelo al eje X
o eje focal paralelo al eje Y. Pero puede ocurrir que me dé un punto o el conjunto vacío. ¿Esto por qué? En el análisis que hicimos de la elipse, de la circunferencia, si este es un caso particular, la elipse va a generar exactamente lo mismo. Y va a ser género elipse cuando A por C sea mayor que 0. En el caso de la circunferencia era cuando A es igual a C. Por supuesto, la actividad de aprendizaje que aquí se propone, la 3, es opcional. Puede ser interesante que hagan alguno, pero seguramente esto lo han trabajado muy bien en álgebra y geometría. Es importante destacar dos cuestiones que nos van a ser muy útiles en el párrafo que sigue. Para cualquier x e y real, la suma de los cuadrados de x e y es siempre positiva. Exactamente pasaría con centro en alfa y beta. Esto va a ser 0 si y solo si x es igual a alfa e y es igual a beta. En este caso, esto sería 0 si x e y son 0.